Adolf Hitler, un nombre que evoca terror, poder y una de las épocas más sombrías de la historia. Pero, ¿cómo un hombre que empezó como un joven aspirante a artista se convirtió en el dictador que llevaría al mundo a una guerra sin precedentes? ¿Qué ocurrió para que un individuo marginado se convirtiera en el emblema del mal en el siglo XX? En este vídeo, no solo hablaremos del ascenso de Hitler al poder, sino que también intentaremos entender los complejos factores psicológicos, sociales y políticos que lo llevaron hasta allí. La combinación de sueños rotos, resentimiento profundo y una ambición desmedida fueron el combustible que encendió la tragedia del siglo pasado. Desde los días en que deambulaba por Viena intentando ser un artista, hasta el momento en que su visión distorsionada del mundo colapsó sobre sí misma, vamos a explorar los hitos, las alianzas y las decisiones que convirtieron a Hitler en el arquitecto de una pesadilla mundial. Vamos a desentrañar cómo sus fracasos personales y el contexto histórico se fusionaron para crear uno de los líderes más infames de la humanidad, y cómo sus promesas de gloria eterna se convirtieron en el preludio de una destrucción sin igual. Porque entender a Hitler no es solo una cuestión histórica, sino una advertencia para el presente y el futuro. Todo comenzó en Viena, donde el joven Adolf intentaba ser aceptado como artista. Rechazado en múltiples ocasiones por la Academia de Bellas Artes, sus esperanzas de encontrar un lugar en el mundo del arte se desvanecieron. Sin embargo, ese vacío no desapareció, sino que se llenó de amargura y resentimiento. Hitler comenzó a ver a los enemigos en todas partes, y pronto encontró su lienzo en el nacionalismo extremo y la propaganda, una obra mucho más peligrosa de lo que jamás imaginó. Su talento artístico se transformó en una habilidad para manipular símbolos y emociones, y su carisma se volvió un arma capaz de inspirar y aterrorizar al mismo tiempo. Durante la Primera Guerra Mundial, Hitler sirvió como soldado, una experiencia que no solo lo marcó físicamente, sino que lo dejó con un profundo sentido de propósito, devolverle la gloria a Alemania. De soldado herido y frustrado a figura carismática de la extrema derecha alemana, Hitler fue moldeando un discurso de odio que se alineaba con el resentimiento y las frustraciones de un pueblo derrotado y empobrecido. Alemania, devastada tras el Tratado de Versalles, era un terreno fértil para las promesas de un líder que les ofrecía un enemigo claro y la esperanza de un futuro mejor. Hitler utilizó la desesperación económica y las crisis políticas como combustible para alimentar su ascenso, aprovechando cada oportunidad para hacerse escuchar y expandir su influencia. A través de una oratoria impactante y una propaganda calculada hasta el más mínimo detalle, Hitler transformó al partido nazi en un movimiento de masas que prometía devolverle a Alemania su grandeza perdida. Su discurso, lleno de promesas de restauración y de venganza, resonó profundamente en un pueblo que se sentía humillado y marginado. Pero no nos equivoquemos, no fue solo la elocuencia lo que llevó a Hitler al poder, fue la mezcla de manipulación, temor, alianzas estratégicas y el silencio cómplice de muchos que prefirieron no ver el monstruo que se gestaba en su propio país. Fue la incapacidad de detener a un líder que se aprovechaba de los miedos y de la ignorancia de una sociedad que buscaba respuestas rápidas y culpables fáciles. Cuando Hitler asumió el cargo de canciller en 1933, su travesía hacia el poder absoluto estaba apenas comenzando. Empleó todas las herramientas disponibles para cimentar su régimen, desde la brutal represión ejercida por las SA y las SS, hasta la eliminación meticulosa de sus opositores políticos. La propaganda nazi permeó todos los ámbitos de la vida cotidiana, condicionando la percepción de la realidad de millones de alemanes. Con una economía que comenzaba a recuperarse y un aparato estatal eficiente en el control social, Hitler pudo materializar su visión de un Reich expansivo y totalitario. La anexión de Austria, la incorporación de los Sudetes y la subsiguiente invasión de Polonia fueron solo los primeros movimientos de un plan mucho más ambicioso, destinado a rediseñar el mapa de Europa y subyugar a aquellos que consideraba inferiores. Al final, el dictador que había prometido un Reich que duraría 1000 años se halló encerrado en un búnker subterráneo, enfrentando la derrota absoluta de su nación. La guerra que él mismo había desencadenado se volvió en su contra, y las ciudades alemanas ardían bajo los bombardeos de los aliados. Los sueños de grandeza que habían atraído a millones se disolvieron en cenizas, mientras el hombre que había proclamado su propia inmortalidad elegía morir solo, incapaz de asumir las consecuencias de sus acciones. Hitler, quien forjó su camino basado en odio, manipulación y una ansia desmedida de poder, finalmente tuvo que enfrentar la consecuencia inevitable de sus decisiones, la destrucción de todo aquello que afirmaba proteger y amar. En los últimos días de su vida, mientras las tropas aliadas avanzaban y Berlín caía en ruinas, Hitler se refugiaba en ilusiones de victorias inexistentes y estrategias sin sentido. Sus colaboradores, cada vez más desmoralizados y menos numerosos, fueron testigos de la decadencia de un líder que, en su obsesión por el poder absoluto, solo consiguió sembrar dolor y muerte. ¿Qué lecciones podemos extraer de todo esto? Tal vez que los monstruos más peligrosos no siempre vienen de fuera, sino que nacen en el interior, cuando el miedo y las ambiciones de toda una sociedad resuenan con la voz equivocada, que el mayor peligro no radica necesariamente en la fuerza física, sino en las ideas que aceptamos sin cuestionar, y que, al final, el odio y la intolerancia no conducen a la grandeza,
sino a la autodestrucción. La historia de Adolf Hitler es una advertencia clara de lo que puede suceder cuando la desesperación se encuentra con un líder dispuesto a aprovechar los peores instintos de la humanidad. Es un recordatorio de la importancia de las decisiones tanto individuales como colectivas, y de que el costo del silencio ante la injusticia puede ser extremadamente alto. No se trata solamente de comprender cómo un hombre pudo llegar al poder, sino también de entender cómo una sociedad entera pudo ser llevada hacia la oscuridad, porque, al final, la lección más importante no trata únicamente sobre Hitler, sino sobre nosotros y nuestra capacidad para elegir entre el odio y la compasión, entre el miedo y la esperanza.